En la actualidad soy un hombre ya de edad avanzada. Estoy casi en los 80 años y de mi vida quedan muchos recuerdos, muchas vivencias, algunas buenas, algunas muy desagradables. Una de estas es la que les contaré. Para empezar debo compartirles mi nombre. Soy Fermín y cuando era joven, aproximadamente de unos 35 años, vivía en un rancho en el cual las condiciones de vida eran verdaderamente complicadas. Aquel era un pueblo olvidado del sur, de esos donde no existe la ley, donde no hay nada que hacer. Por ello es que muchos hombres decidían irse a trabajar a Estados Unidos, pues en aquel pueblo solamente se podían trabajar las tierras. Sin embargo, aquello era un completo azar, porque si el clima no favorecía y la sequía azotaba, prácticamente se perdía mucha cosecha. Con esto, la pobreza comenzaba a inundar los hogares de aquellas personas. En mi caso, yo prefería hacer eso mismo, trabajar la tierra, dedicarme a mis animales. En aquel lugar donde yo vivía, justo al lado, vivía un hombre. Era mi compadre. Ese hombre era muy conocido en aquel pueblo. Lo llamaban Don Trino. Él era conocido porque tenía una tienda. Y dicho negocio era prácticamente el único en aquel pequeño pueblo. No había quien le compitiera. Por eso es que mi compadre Trino tenía mucho trabajo. Ahora sé que se preguntarán, ¿cómo es que nos hicimos compadres? Les contaré brevemente que para aquellos tiempos, Trino estaba casado con una mujer. Yo era apenas un joven veinteañero, sin embargo muy maduro. Trino era mucho más joven, y la que era su esposa también. En aquel tiempo ellos tuvieron un hijo, el pequeño Agustín, y como no había mucha gente de confianza, el señor Trino me pidió que si le echaba la mano para bautizar al niño. Con gusto acepté, y tanto mi novia Rebeca como yo fuimos los padrinos de aquel niño. Sin embargo, para mi compadre Trino y la comadre Isabel, las cosas se fueron complicando bastante, pues al año de que nació el pequeño Agustín, se dieron cuenta de que no era un niño normal. En aquellos años y para la época, en aquel pueblo pues no había muchas opciones de médicos para que le dieran un diagnóstico certero. Sin embargo, la naturaleza del pequeño Agustín salió a flote cuando cumplió 3 años. Aquel niño no hablaba, apenas si podía caminar. Se le notaba una especie de retardo en su mentalidad. Y el cuidarlo se empezó a volver algo complicado, pues el pequeño lloraba a todas horas. Cualquier cosa le asustaba y de repente le dolía el cuerpo. La comadre Isabel estaba vuelta loca, no dormían prácticamente. Por ello es que en ocasiones ni siquiera abrían la tienda. El cansancio los estaba acabando. Y recuerdo perfectamente que un día, tomándome unas cervezas con mi compadre Trino, me dijo muy triste lo que pensaba sobre su hijo. Fíjese, compadre, estoy bien triste. Es que yo siento que Diosito me mandó una maldición, un castigo. Por eso es que el Agustín nos nació así todo tarado. La verdad no sé qué hice, qué pecado he cometido. Sin embargo, debo confesarle, compadre, que estoy viviendo un infierno. Ya ni siquiera tengo energía para complacer a mi mujer. Y esta también ya está hasta la madre. Está cansada. Y en varias ocasiones me ha amenazado llorando de que ya se quiere ir. A mí se me hace que un día de estos me va a abandonar. Esa ocasión traté de darle ánimos a mi compadre. Sin embargo, sus palabras resultaron ser una predicción que se convirtió en una realidad. Pues a las pocas semanas, un día de pronto en la noche, se escuchaban los gritos por una pelea que estaban teniendo. Prácticamente yo vivía al otro lado. Solamente una barda dividía nuestras casas, y de esa forma escuché todo el pleito. Esa misma noche, mi comadre Isabel agarró sus cosas y llorando se fue, se largó y nunca más volvió. Aquello le dolió mucho a mi compadre, y sobre todo le llegó un peso muy grande, porque él tenía que quedarse a cuidar al niño. Mi comadre huyó de la responsabilidad, y de esta forma, mi compadre Trino se las vio de una forma muy difícil. En ocasiones cuando tenía días de descanso, yo le echaba la mano en la tiendita para que él descansara. Por suerte, a cambio de un poco de dinero, él consiguió quien en ratos le cuidara al niño. Yo no quisiera juzgar su situación, sin embargo, era muy difícil.
Él prácticamente a veces no dormía, porque el niño lloraba toda la noche. Más allá de que, la verdad, no se sabía qué le dolía o qué sentía, en esos momentos también ya extrañaba a su mamá. Entendía a la perfección el infierno que estaba viviendo mi compadre, pero lamentablemente esas luchas son las que le llegan a muchas personas. ¿Quién sabrá si realmente son pruebas de Dios o serán castigos? Eso nunca lo vamos a saber, pero lo que sí es que mi compadre, pues ahí como pudo se las arregló. Él siempre se hizo cargo del pequeño Agustín, él no se rajó de la responsabilidad, y aunque muchas veces se quejaba, yo lo comprendía. La verdad sí la tenía difícil, pero también lo admiraba, porque él nunca dejó a su hijo a un lado. Él se encargó de él y respondió por su vida. Con esto fue pasando el tiempo. Yo ya tenía 35 y mi compadre Trino ya tenía 50. Aquel pequeño Agustín se había convertido ya en todo un hombre. Sin embargo, era evidente que sus capacidades mentales no le daban para llevar una vida normal. Los pequeños y los jóvenes de aquel poblado le hacían burla, y el pobre del Agustín la verdad es que sí sufría. Él no comprendía el mundo en el que vivía. Incluso la gente hasta le tenía miedo. Yo lo quería mucho, por ello es que lo defendía. También lo cuidaba, a veces me lo llevaba a caminar, o lo subía a uno de los caballos y me lo llevaba conmigo a dar la vuelta. Él no era culpable de haber nacido así, simplemente son cosas que pasan. Para ese tiempo, el que sí andaba muy pero muy mal era mi compadre Trino. Él se le veía triste, cansado, desesperanzado. Él siempre se había quedado con las ganas de rehacer su vida, de tener otra mujer a su lado. Sin embargo, por mucho tiempo él trató de pretender a varias mujeres, pero por el hecho de tener a Agustín, es que él lo rechazaban, no lo querían. Ninguna mujer quería tener como responsabilidad a un muchacho con capacidades distintas. Esto también era triste, porque a mi compadre no le quedaba de otra más que seguir así su vida, en solitario, pero cuidando siempre de su hijo. Una noche de viernes, cuando Agustín se quedó bien dormido, mi compadre fue a tocar a la casa. Compadre, vamos a echarnos una cheve, ¿por qué no viene un rato? Yo apenas me estaba acostando, y para ese tiempo, pues yo ya me había casado. Ya tenía 3 hijos, así que le dije a mi Carmela que iba a ir un rato con el compadre, pues a lo mejor se sentía triste y quería platicar con alguien. Como mi esposa sabía a la perfección toda la situación, me dijo que no había problema, pero que no me pusiera tan borracho. Salí de la casa. El compadre, pues como él vendía cervezas, tenía todo el refrigerador a nuestra disposición. Mi compadre tomó una caja, le vació una bolsa de hielo, le puso más o menos unas 24 cervezas, las subió arriba del burro, y ahí vamos caminando. Ahí más o menos como a 1,5 kilómetros había una lomita, y en cuanto llegamos, bajamos las cervezas, nos sentamos en unas piedras, y comenzamos a platicar. Pues entonces, ¿qué cuenta, compadre? Me preocupa que de repente vaya y me trate de despertar. Pues ya no es tan temprano. Sin embargo, pues sabe que aquí estoy, así que cuénteme. Mi compadre se le veía triste. Aquel señor Trino ya no era el mismo. Cada vez se veía peor, más acabado. No, compadre, pues es que fíjese, la verdad ya me estoy cansando. Ha sido muy difícil cuidar de Agustín. De no ser por él, yo ya me hubiera metido un plomazo. Esta vida, la verdad es que no me sabe a nada. Nomás me levanto para trabajar y para cuidar al muchacho. De ahí en más, no tengo felicidad. Y dudo mucho que la vaya a encontrar. Porque mire bien que me hace falta una mujer. Pero pues así como vivo, no se me arriman ni las moscas. Traté de darle consuelo al compadre, explicándole que pues había muchas maneras de ser feliz, de disfrutar la vida. Pero él se negaba. Y más allá de que quería contarme sus penas, él quería platicarme de algo que lo tenía sumergido en un gran dilema. Pues fíjese, mi querido compadre Fermín, usted sabe que siempre lo he apreciado, aunque sea mucho más joven que yo, siempre le he respetado. Sé que puedo confiar en usted, y por ello es que quiero platicarle algo. La verdad es que no sé si deba hacerlo o no, porque antes de lo que le voy a contar, quiero que sepa que yo creo en Dios, que creo en la fe, y que me cuesta mucho trabajo pensar siquiera en la idea
de hacer algo que me lleve a pecar, sobre todo a un pecado mortal. Sentí que lo que el compadre quería contar era delicado, por eso le expresé. Híjole, compadre, pues es que si no me cuenta, nomás me está asustando. El compadre le dio un trago bien grande a la cerveza, eructó y después comenzó a hablar. ¿Usted cree en la brujería, compadre? Y si su respuesta es afirmativa, ¿considera que sea correcto hacerla? Le pregunté por qué precisamente quería saber aquello, por qué el interés en ese tema, pues era bien sabido que en aquel pueblo, pues había una que otra mujer que decía ser bruja, que tenían poderes y que podían hacer cosas realmente horribles. Es que tenía mucho miedo de contarle, compadre, pero pues ahí le va. Usted conoce bien a la señora Julia, la que vive ahí en la falda del cerrito. Como sabrá, se dice que es una bruja bien poderosa y que le sabe mucho a eso de la magia, que ella es capaz de hacer cualquier cosa. Pues le diré, compadre, que esa mujer, 1 o 2 veces al mes, baja para llegar hasta mi tienda. Me compra muchas cosas y después se va. Pero la última vez que me visitó, me dijo que me veía mal, que me hacía falta una chispa de vida. Amor, precisamente se refería al amor. Oiga, don Trino, pues usted ¿por qué no se ha casado otra vez? Mire nomás la cara de perro que se carga. Se ve luego que le hace falta una mujer, pa' que le dé unas buenas revolcadas, pa' que lo llene de vida, porque si no, a mí se me hace que usted de tristeza en cualquier ratito se nos va. ¿Cómo ve, compadre? Eso me dijo la mujer. Y pues yo le contesté que pues, ¿qué le importaba? Que ese era asunto mío. Sin embargo, aquella mujer no se ofendió por mi respuesta. Al contrario, me dijo algo que es lo que me dejó pensativo. Pues yo nomás ahí le dejo esto, don Trino. Si usted quiere, nomás elija cuál muchacha de aquí del pueblo le gusta. Yo le ayudo a conseguir su amor, a que esa muchacha se enloquezca por usted. Yo le doy mi palabra, que si usted me paga lo suficiente, yo en menos de un mes ya le tengo una esposa aquí en la casa. ¿Cómo ve? Si se anima ya sabe dónde vivo. Me quedé escuchando como el compadre Trino me decía todo aquello. La verdad me estaba generando mucha intriga, pero lo dejé hablar. Quería conocer todos los detalles. Pues eso fue lo que me dijo la señora Julia. Y la verdad, me quedé callado en ese momento. Sin embargo, mientras veía que la mujer subía todo a la carreta, le pregunté si realmente era cierto lo que me decía, si ella podía hacer eso por mí. Como verá, compadre, pues ella me dijo que sí, y que si quería esa misma noche me presentara en su casa. Esto que le cuento fue el domingo pasado, y pues como se imaginará, esa misma noche caminé hasta la casa de la señora Julia. Ella me recibió muy amable, y pues ¿para qué le cuento lo que pasó? La verdad es que todo lo que ocurrió es lo que me tiene este gran dilema, porque no sé si ya la regué, compadre. No sé en qué me estoy metiendo. Me generó una gran sorpresa todo lo que mi compadre Trino me decía. Jamás me imaginé que él fuera a tener esas creencias, pero era comprensible. La desesperación tenía que llevarlo a los extremos. Por ello es que terminó en la casa de la bruja. Honestamente, la curiosidad y el morbo me llevaron a preguntarle qué había pasado ahí dentro. Y mi compadre no se negó a responder. Híjole, compadre, deje que le cuente. Pues la verdad es que no es que sea la gran cosa, pero, mire, cuando llegué a la casa de la señora Julia, ella me tuvo un rato ahí sentado, estaba dándole de cenar a sus nietos, y de pronto me pasó pa' un cuarto. Aquel tenía toda la luz apagada, y de pronto nomás prendió unas velas, cuando mucho 3. Me pidió que me sentara en el piso, y de inmediato comenzó a barrerme con unos ramos de pirul. También prendió hierbas. Con ello supuestamente me hizo una limpia. Después, me dijo que me quitara la ropa, todo, que me quedara completamente encuerado. Ay, la verdad es que sí respingué, pero pues ni modo, tenía que obedecer. En eso la mujer arrimó una cubeta con agua, a la cual empezó a echar a otras cosas. La verdad es que no vi muy bien, porque estaba todo bien oscuro. Sin embargo, la señora Julia me pidió que me concentrara en la mujer a la que yo quería para mí, y que en voz alta
dijera su nombre por 7 veces. Después esperaríamos un rato y entonces otras 7. Así algunas cuantas veces tuve que repetirlo. Y mientras lo hacía, la mujer me rociaba con las aguas de aquella cubeta. Hice todo tal y como me lo pidió. Y cuando acabamos, la mujer me dio una especie de brebaje y me dejó encerrado allí en el cuarto. Me dijo que no más cerrara los ojos, porque las ánimas y los espíritus que le hacían los favores estarían ahí conmigo, supuestamente para saber si era digno o no de recibir aquel favor, pues el tal cual estaban haciéndole un amarre de amor a aquella muchacha a la que escogí. Escuchaba atentamente lo que mi compadre Trino me decía. Me daba miedo y escalofríos. Jamás imaginé que la señora Julia hiciera tales cosas. Ya había oído que era bruja y todo eso. Sin embargo, el conocer los rituales y las formas en las que trabajaba, de verdad era de ponerse nervioso. También me dio mucha curiosidad saber a quién le había hecho el amarre de amor mi compadre. Por eso es que se lo pregunté. Oiga, compadre, pues ya me contó todo lo del trabajo y eso, pero quisiera saber, pues a quién se lo dedicó, a quién quiere amarrar en amor, porque en todo este rato no ha mencionado a la susodicha. Mi compadre se quedó un poco callado. Yo creo que le daba un poco de pena mencionar el nombre de la mujer. Sin embargo, éramos de confianza, así que al final habló. Híjole, mi querido Fermín, pues déjele platico. Usted conoce bien a la hija de la señora Susana, aquella muchacha que, pues dicen que ya está bien quedada, nomás porque ya cumplió los 30. Con esto le digo que le hice un amarre de amor a la Juana. Y pues como usted verá, la verdad es que está re buena. Y como pues ella nunca se casó, ni hubo hombre que le hiciera caso por lo mismo de la edad. Pues mire que para mí está bien, yo ya soy en 50. Y pues que digamos que tan fregado no estoy. Todavía alcanzo a darle sus buenas revolcadas a esa muchacha por un buen rato. Además de que la ayudaría, esa mujer siempre se quiso casar. Yo tengo estabilidad, tengo dinero. Pues digamos que nomás es un intercambio de intereses. Ella va a tener marido y yo una mujer. Estaba de verdad sorprendido por lo que me contaba el compadre. De un momento creí que se había vuelto loco, pero al menos eligió a una mujer que aparentemente era decente, porque había muchas muchachitas muy locas ahí en el pueblo, porque con eso de que los hombres se iban a Estados Unidos, pues nomás había poquitos, así que aquellos pocos que quedaban se daban vida con una y con otra, pues todas se peleaban por ellos. Y el caso de esa supuesta Juana era un tanto triste y especial. Ella era muy guapa y de joven mucho más. Sin embargo, cuando apenas tenía 16, estaba comprometida con un muchacho de ahí del pueblo. Sin embargo, el condenado se fue para Estados Unidos, prometiendo regresar para darle una buena vida. Pero pues eso no pasó. Aquel muchacho allá se quedó y dicen que se consiguió una gringa. Lo malo es que aún estando allá, seguía dándole esperanzas a Juana de regresar, de hacer una vida con ella. Pero aquel era un maldito desgraciado, y ya cuando fue muy tarde, a Juana le dijeron toda la verdad, pues uno de sus primos también se había ido a Estados Unidos a trabajar, y había conocido de cerca muy bien a aquel tipo. La pobre de Juana ya no quiso confiar en un hombre, por ello es que prefirió quedarse sola, a vivir ahí abandonada con su madre. Y aunque me parecía bastante descabellado lo que me decía mi compadre, tenía la esperanza de que de alguna manera los dos fueran felices. Aquella noche el compadre Trino y yo terminamos de beber las cervezas. Nos pusimos algo ebrios y regresamos a casa. Él me pidió solo de favor que no contara nada. Sin embargo, mi lealtad y mi discreción, él ya las conocía muy bien. Después de esa noche, fueron pasando los días, las semanas. De pronto, la verdad es que me sorprendió mucho ver que la Juana iba constantemente a comprarle a la tienda al compadre. Salía con sus bolsas llenas de mandado, cosa que antes no ocurría, pues Juana apenas si podía comprar lo básico. Ahí entendí que el compadre ya estaba haciendo su labor de conquista, y vaya que le funcionó, porque en ocasiones la Juana se quedaba platicando mucho rato con él, y un día que el compadre me pidió que le ayudara a atender la tienda, él muy contento se salió a pasear,
Llevó al Agustín a que se lo cuidara a una vecina. Después se subió a su camioneta y se llevó a la Juana quién sabe para dónde, pero seguramente a pasarla muy bien, a solas y en privado. No sabía qué decir ante la situación. Sin embargo, antes de que todo el pueblo se enterara, a mí el compadre Trino me había dicho que Juana ya era su novia. En ese momento me sorprendí, pues de inmediato me vino a la mente la brujería que él hizo. No sabía qué decirle, pero lo primero que me vino a la cabeza fue felicitarlo, darle mis mejores deseos para su nueva relación. Y ya platicando con el compadre, me dijo que estaba a punto de formalizar, que a la brevedad quería casarse con Juana y hacerla su esposa para llevarla a casa y darle una buena vida. Y sobre todo, unas buenas revolcadas en la cama, porque así como me dijo el compadre, aquella Juana nomás no le quería aflojar, porque según ella decía que hasta que estuvieran casados, porque si no era pecado. Así como lo oyen eran las creencias de aquellos lugares. Sé que son muy distintas a las que existen ahora. No sé si eso sea bueno o malo, creo que aplica a cada circunstancia en particular, pero lo que sí, es que a los pocos meses, el compadre me pidió que fuéramos mi mujer y yo sus padrinos de boda, a lo cual accedimos. Fuimos a la ceremonia y a la fiesta. Lo único triste de su matrimonio es que no pudieron tener luna de miel, pues el compadre Trino no podía desatender la tienda. Tuvieron la noche de bodas ahí mismo en la casa. Sin embargo, todo se escuchaba hasta la nuestra. Fueron varias horas las que se escuchaba el golpeteo de la cama contra la pared, los gemidos del compadre y de su nueva esposa. Vaya que se habían dado la noche de sus vidas. Así fue los primeros meses, pues el compadre me había comentado que quería tener otro hijo, uno que le saliera sano y que no le representara un castigo divino, pues eso sí, alguien tenía que heredarle la tienda y sus tierras, porque el pequeño Agustín, como bien saben, pues tenía ese problema, esa discapacidad, por lo tanto él no sería un buen heredero. Y de hecho, hablando del Agustín, recuerdo que una ocasión, el compadre Trino lo sacó a golpes al corral en la parte de atrás, y como ese corral estaba conectado con el mío, recuerdo que nomás escuchaba cómo Agustín lloraba, y mi compadre, muy furioso, le andaba dando unos buenos cintarazos, pero le daba con todo. Ahora sí vas a ver, hijo de la chingada. ¿Quién te manda a andar de pinche fisgón? A mi mujer me la respetas. Ya, pa, no lo vuelvo a hacer, pa. El pobre del Agustín apenas si podía comunicarse, y mi compadre vaya que le daba bien duro. No quise meterme, sabía que no eran problemas míos. Sin embargo, después que le pregunté a mi compadre Trino por qué había golpeado a Agustín, me dijo que aquella tarde su esposa Juana se estaba bañando y Agustín le abrió la puerta y se metió. Comenzó a manosearla bruscamente. Por ello es que intervino y le metió aquellos chicotazos. Mi compadre estaba cambiando mucho. Se había vuelto más violento con Agustín. Parece que le estorbaba. Entiendo que estaba disfrutando su nuevo matrimonio, pero también el pobre muchacho que tenía la culpa. Era una realidad que en algún momento, él, aunque no fuera del todo consciente de su vida, iban a surgirle sus necesidades. Pero en fin, era un caso muy complicado, algo muy difícil de explicar. De todo esto que estaba ocurriendo, me sorprendía de verdad que la brujería hubiera logrado aquel encantamiento para que Juana aceptara a mi compadre como esposo. Realmente era algo asombroso, porque Juana le demostraba una lealtad extrema a mi compadre, un respeto que realmente era de admirarse. Ante la sociedad del pueblo prácticamente casi se le arrodillaba y le besaba la mano, como si fuera un rey. El compadre estaba orgulloso, porque la tenía casi dominada por completo. Y digo casi, porque sé que aunque la brujería fuera muy poderosa, había ciertas excepciones que no se pueden escapar ante la naturaleza de una mujer. Pues las mujeres, cuando veían aquella actitud de Juana hacia mi compadre, de alguna manera esto le trajo mucha suerte con las señoras y con las muchachas del pueblo, aquel hombre que recién se había casado. Así es, mi compadre Trino estaba en boca de todas las mujeres. Había rumores de que era un hombre semental y no sé qué tantas cosas absurdas se decían. Por ello es que constantemente iban a comprar a la tienda y se quedaban a platicar con él en busca de obtener algo más. Evidentemente todo esto
comenzó a disgustar a Juana, la cual empezó a volverse demasiado celosa, posesiva, agresiva con todas aquellas mujeres, a las cuales cuando veía platicando con su marido, las agredía, incluso hasta las jalaba de los pelos y las echaba a la calle. Esto fue mermando la clientela de mi compadre Trino. Su tienda ya no vendía como antes. Había personas que preferían andar en el burro e ir hasta el siguiente pueblo a abastecerse, pues las circunstancias se estaba volviendo muy difícil. Era incómodo ir a comprar, porque Juana de inmediato reaccionaba como una fiera. Pero esto solamente era el inicio de todo aquello que se estaba complicando. Mi compadre Trino a menudo tenía que castigar a Juana. Él me contaba que la amarraba con unas cadenas a la cama, a veces a un árbol que tenía en la parte de atrás, para que no saliera a armar escándalos. Aquello ya me parecía algo muy enfermo, y consideraba que lo más digno era que la dejara ir. Pero un día, las cosas realmente se convirtieron en una pesadilla. Aquel día serían las 9 de la mañana, era un domingo, y de pronto comencé a escuchar gritos. Eran los gritos de Juana, pedían auxilio, parecía estar sufriendo el ataque de alguien. De inmediato salí de la casa y me metí a la tienda del compadre. En ese momento estaba cerrada, sin embargo yo conocía la maña para abrirla. Fui apresuradamente hasta la habitación de donde provenían los gritos. Me sorprendió muchísimo lo que me encontré. Aquella escena era realmente bizarra, asquerosa y perturbadora, pues en el piso se encontraba tirado mi compadre, completamente desnudo. De su boca le salía espuma. No sé si le habrá dado un infarto o una convulsión, lo desconozco, yo no era médico. Sin embargo, estaba muerto. Él ya no respiraba. Si esto era horrible, apenas venía lo peor, porque en la cama se encontraba acostada su esposa Juana, completamente desnuda también, pero estaba atada de ambas muñecas a la cabecera de aquella cama, y los gritos que ella hacía eran ni más ni menos porque Agustín estaba abusando de la condición en la que Juana no se podía defender. Agustín tenía bajado los pantalones y estaba cometiéndole el acto a Juana, la cual gritaba, pero Agustín la tenía agarrada del cabello, mientras con su boca le lamía los labios, el cuello, le mordía el pecho. Aquel parecía un animal desquiciado, hambriento, completamente insaciable de un deseo por probar la piel y el cuerpo de una mujer. Sin embargo, estaba haciéndolo con el cuerpo de su madrastra. De inmediato agarré a Agustín y lo tiré al suelo. Traté de contener la situación. Le puse una sábana a Juana para que se cubriera, y a como pude, la fui desatando de la cabecera. Juana lloraba y gritaba, y maldecía a Agustín, y lanzaba muchas blasfemias contra su condición mental. Agustín parecía incontrolable. Él prácticamente quiso lanzarse nuevamente contra Juana, pero tuve que darle un buen puñetazo en la cara, el cual lo dejó noqueado en el piso. Fue muy difícil controlar aquella situación, que se calmaran las aguas. Lamentablemente mi compadre Trino había muerto, y por lo que me contó Juana esa ocasión, él la había castigado por andar haciéndole argüendes, por lo tanto la amarró a la cabecera, y pues ya aprovechando que la tenía ahí a disposición, él quería hacerle el acto de intimidad. Sin embargo, con los movimientos, al compadre le dio un infarto. Eso fue lo que lo mató. Él tenía sobrepeso y una condición física realmente deplorable. Su corazón no aguantó tanto. Además, era evidente que quizá ya venía cargando con alguna enfermedad desde tiempo atrás. Después del funeral y del entierro, pues Juana prácticamente quedó como la nueva dueña de la tienda, de las posesiones y de todos los ahorros de mi compadre Trino. Y sobre todo, se quedó a cargo de Agustín. Aparentemente Juana trató de borrar de su mente aquel encuentro tan aberrante y asqueroso para ella. Sin embargo, desde mi casa, muchas veces yo veía cómo le gritaba a Agustín, lo regañaba e incluso lo golpeaba. Para ella era insoportable vivir con alguien así, le era muy complicado, prácticamente le estorbaba. Juana se convirtió en el verdugo de todos en el pueblo. Comenzó a subir los precios en la tienda, comenzó a fiar, y a quien no le pagaba, de inmediato se hacía acreedora a un incremento de intereses, por lo cual, más allá de tener que pagarle dinero, tenían que pagarle con animales, con propiedades, con lo que fuera. Juana se convirtió en una persona malévola, avariciosa,
Era una realidad que aunque mi compadre la trataba mal, ella lo amaba mucho, pues tras su muerte, la amargura le llegó directo al corazón. Para esos tiempos yo prácticamente ya no le ayudaba a atender la tienda. Me fui alejando de ella y a veces solamente íbamos por lo necesario. Una ocasión recuerdo que mi esposa fue a la tienda a comprarle, pero esta se encontraba cerrada. Supusimos que más tarde abrirían, pero no fue así. Pasó todo el día y nada. Al día siguiente igual. Pasó casi una semana y lo único que podíamos deducir es que Juana se había llevado a Agustín. Habían ido de paseo, de vacaciones y que pronto estarían de regreso. Sin embargo, después de una semana nada era distinto. Había un misterio que rodeaba toda la situación, pero al final, toda oscuridad encuentra un poco de luz. Y lo digo más que nada porque, dentro del silencio y de la quietud de aquella casa, comenzamos mi esposa y yo a percibir un aroma, mejor dicho, una pestilencia, algo horrible que provenía de aquella casa, como a carne podrida, algo echado a perder. Como Juana en ocasiones dejaba comida ahí a la intemperie, supusimos que se trataba de eso. Pero aquella pestilencia fue incrementando, más y más, hasta que llegó a ser insoportable. Me tuve que ver en la necesidad de brincarme. Como yo sabía abrir la casa del compadre, tomé el valor para entrar, para indagar en la situación. Por la parte de atrás del corral me brinqué, abrí la ventana, y entonces entré. Dentro de la casa, aquello era insoportable. Sentía uno que se le quemaba la nariz, por lo tanto tuve que taparme con un trapo. Caminé lentamente. Mis sentidos me decían que algo no andaba bien, que estaba por descubrir algo horrible. Sin embargo, no quería que las imágenes se me vinieran a la mente. No quería pensar en lo peor, pero aquello era inevitable. Cuando caminé hacia la habitación de Juana, me di cuenta que ahí sobre el piso se encontraba el cuerpo de Agustín. Estaba atado de manos y pies y tenía la cabeza cubierta completamente por una bolsa de plástico. En la parte de atrás tenía un nudo, con lo cual fue evidente que Agustín murió por asfixia. No era difícil concluir la situación. Juana se había hartado tanto de Agustín que prefirió matarlo, agarrar todo el dinero que pudo y largarse. Aquella situación causó mucha conmoción en el pueblo, sobre todo por la forma tan terrible en que murió Agustín, mejor dicho, en la que fue ultimado. Aquel fue un acto de crueldad extrema y la indignación de algunos en el pueblo los llevó a iniciar una búsqueda para así encontrar a Juana, no importando que se encontrara en algún rincón del mundo, hasta allá iban a ir por ella. No se tardó mucho para que la encontraran. Tuvieron que utilizar un recurso también muy bajo, algo realmente repugnante, pues como la mamá de Juana aún vivía ahí en el pueblo, prácticamente la amenazaron de muerte, que si su hija no volvía, entonces a ella la acabarían, porque de alguna manera Agustín tenía que ser vengado. De esta forma no pasaron ni 2 semanas, cuando ya 2 hombres venían a caballo. Traían a Juana amarrada en la parte de atrás. Tenía la boca tapada, por lo cual no podía ni gritar. De inmediato la multitud se hizo ver. Aquellos proclamaban justicia para Agustín, y de inmediato algunos hombres comenzaron a juntar leños gruesos y algunos más delgados, paja y todo aquello que pudiera prenderse en fuego. Una vez que lograron acumular una pila lo suficientemente grande, allí encima aventaron a Juana. La multitud estaba conmocionada. Estaban realmente sorprendidos por lo que estaban haciendo. Sin embargo, el instinto asesino de todos estaba ahí presente para dar muerte a la mujer que cometió una atrocidad horrible. La madre de Juana se arrodillaba ante todos y pedía perdón. Incluso el sacerdote estaba nada más ahí viendo. Él no podía hacer nada, ni siquiera meterse, porque cuando quiso intervenir, luego los pobladores lo callaron. Le dijeron que no se metiera, que eso era asunto del pueblo, no de Dios. Sin pensarlo, un hombre prendió fuego a aquello. Las llamas comenzaron a arder, a avanzar directo hacia el cuerpo de Juana, quien realmente nada más se revolcaba. Las llamas comenzaban a quemarle la piel, a achicharrarla. El aroma a carne quemada comenzó a hacer presencia. Los movimientos de Juana, en los cuales se reflejaba su desesperación, podían traumar a cualquiera.
El acto de ver cómo alguien muere ante un sufrimiento de esa magnitud es una situación que no se olvida fácilmente. Es algo de lo que no me enorgullece saber que pude ver. En mi caso no intervine directamente en la muerte de la mujer. Sin embargo, me tocó ver cómo aquellos pobladores la acabaron. Después de un par de minutos, el cuerpo de Juana prácticamente quedó sin vida. Después de intentar luchar y hacer su último esfuerzo por salvarse de aquello, todo fue inevitable. Su cuerpo quedó ahí tirado, completamente tieso y carbonizado. La gente miraba satisfecha, con un morbo realmente horrible. Aquello era espantoso. Era como estar presenciando el mismo infierno, el castigo que supuestamente todos los pecadores reciben después de la muerte. Sin embargo, a Juana le tocó recibirlo en esta vida. Todo esto que les he contado es realmente lamentable, pero entiendo a la perfección que todo ese mal se desató el día en que mi compadre Trino decidió utilizar la brujería para conquistar y hacerle un amarre a Juana. En ese momento toda su realidad se contaminó por la maldad, por la oscuridad, por la mala suerte y los acontecimientos trágicos. Considero que cuando se violan los tiempos y sobre todo la fe y la voluntad de Dios, todas las cosas se distorsionan y se vuelven malignas, quedan a merced del dueño y amo de la oscuridad. Por ello es que la vida y la situación de mi compadre y todo lo que le rodeaba quedó prácticamente destruida de esa horrible forma. Es muy triste recordar todo aquello. Era una vida tranquila la que se llevaba en el pueblo, pero al final todos demostraron sacar el demonio que llevaban dentro, porque al final es real que la bondad y también la maldad residen dentro de todos los seres humanos. Solo es cosa de encender la chispa que la haga brotar. A años de distancia, solo sé que aquel pueblo quedó en el olvido. Prácticamente quedó desértico, sin habitantes, y en sus tierras aún se guardan las memorias de muchos acontecimientos que le dieron vida a ese lugar, y a los que lo llevaron a la desolación también, porque es una verdad muy cierta, que en la tierra que se derrama la sangre, es una tierra que quedará condenada al olvido.